Oigan, ¿sabían que existe un libro que supera a todos, que nos llena el alma de esperanza y paz? Los ojos abre a quienes andan ciegos. No, ese no es. Bueno, este no es el cántico que tanto se nos metió en la cabeza que antes, francamente, cuando lo escuchábamos, se nos erizaba la piel de emoción porque estábamos aclamando los hermosos dones que la Biblia tiene para poder cambiar nuestra vida. No estamos hablando de ese libro, estamos hablando del libro del rey Salomón. Un libro que sí existe, obviamente prohibido por muchas religiones. ¿Por qué? Pues porque está prohibido principalmente por la mera ley, el Vaticano. El Vaticano, que antes de eso, el contexto del Vaticano era el Concilio de Nicea, quien era el que regulaba lo que iba a venir en la Biblia, que era lo que decía, que era lo que íbamos a creer todos. Y las demás religiones, obviamente, que solamente les hacen reverencia, incluida la Guachi, porque pues cuando nos hablan de libros apócrifos o nosotros hablábamos de, oye, vi un libro, o por qué solo nuestra Biblia tiene 66 libros y no tiene los demás como la Septuaginta o como la Biblia de Nueva Jerusalén. ¿Por qué no existen en nuestra Biblia estos demás libros? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta exclusión? Y nos decían, es que no son libros inspirados. Estos libros no pertenecen al canon, no tienen la inspiración que los 66 que nosotros incluimos en nuestra traducción tienen. Así de fácil, así nos la vendían y así de aborregados éramos que se las comprábamos. Francamente, uno no puede decir qué tan ciertas son las cosas, ni siquiera esos 66 libros, porque la Biblia ha sido revisada y ha sido editada más de 13 veces desde su existencia, desde el Concilio de Nicea. Entonces, esta religión a la que pertenecíamos, pues francamente, que era pues la vasalla siempre ha sido del Vaticano, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque estas son leyes del Vaticano. Estas leyes regulatorias de los libros de la Biblia son del Vaticano. Así que los testigos de Jehová dicen, pues nosotros tampoco lo vamos a creer. Si el Vaticano dice, obviamente que no lo dicen así, pero en la práctica sí es. ¿Por qué? Porque pues ellos siguen estas regulaciones. Entonces no creen en el libro o los libros apócrifos, que llaman así porque solamente tienen como un apoyo histórico, mas no están inspirados por Dios. ¿Cómo sabrán, cómo tendrán la certeza de que los otros sí están inspirados? Supuestamente porque dicen que pues no se contradicen, pero bueno, allá ellos, allá sabrán, ¿verdad? Pero sí, existe un libro que es muy controversial, que habla de Salomón. Me he dado la tarea de analizar libros y evangelios apócrifos y realmente me he dado cuenta que en vez de contradecir, es como que la pieza que falta en el rompecabezas cuando un relato de la Biblia se corta o no hay mucha explicación de un personaje. Por ejemplo, de Enoc. La Biblia solamente dice que pues se fue, o sea, desapareció, Dios se lo llevó, pero no murió. Entonces, supuestamente, o sea, dicen que él solamente se fue, ¿verdad? Pero este libro de Enoc, por ejemplo, habla de qué pasó con Enoc. Y en el libro que habla de Salomón, habla de ciertas cosas muy interesantes que podría ser como el contexto de lo que una vez Jesucristo dijo. Y de hecho, aquí tengo el texto porque hay mucha gente que dice que yo me invento las cosas, que todo está en mi imaginación. No lo voy a leer porque no estamos en un estudio bíblico, pero pueden leer lo que dice Mateo 12:42, pero no solamente lean lo que dice Mateo 12:42. Lean todo el contexto previo. No nos vayamos con lo que dice ahí nada más, porque francamente que está súper interesante, súper interesante. Parafraseando solamente, en palabras de Jesús,
ahí mencionaba que, hablando de él, él era alguien más grande que el rey Salomón. Pero el contexto menciona que los fariseos que estaban por ahí, siempre metiendo la cuchara, le estaban diciendo que él liberaba a la gente de los demonios por el poder de Lucifer, por el poder de los demonios. Entonces él empieza a decir, pues que cómo es posible, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede pelear uno? O sea, ¿cómo podrían pelear Satanás contra Satanás? O sea, se derrumbaría él mismo. Y luego menciona que él era más grande que Salomón. Voy a esto, ¿por qué? Porque en este libro menciona que Salomón, aparte de ser un rey tan sabio y acosador de vírgenes como la Sulamita, también podía controlar demonios. O sea, tenía el poder con un anillo que Dios le había dado para tener diferentes tipos de dones, que en una ocasión, mientras estaba la construcción de su templo, las herramientas simplemente desaparecían, se perdían y esta construcción simplemente no avanzaba. Entonces Salomón hace una investigación y dice, pues, ¿qué está pasando? Y descubre que hay un demonio que se llama Asmodeo, que él es el responsable de que la herramienta se pierda. Entonces, él lo descubre y con su anillito, como el de Thanos, dice, pues, ¿sabes qué? Te puedo controlar y me vas a decir cómo se le puede vencer a ti y a los otros demonios, porque no solamente controla a uno. Dice que tiene la capacidad en ese momento de controlar a 72 entidades. Entonces, esta entidad está obligado a decirle, como Dalila le dijo a Sansón, dime en qué está tu poder. Pues así le dijo y así soltó todo porque pues él tenía la capacidad de controlarlo. Así que sí, le dice que si tiene el conocimiento de su nombre, esa es una manera, y también tienen que saber qué ángel puede vencerlo, así que pues le suelta toda esta información y todavía tiene más control sobre él. Por consiguiente, lo que hace Salomón, nada perdido, todo un vivillo, todo un loquillo, es que le dice, pues ahora de castigo vas a hacer mi chamba, vas a construir mi templo y lo vas a finalizar. Así que sí, el templo de Salomón fue construido por un demonio, por un príncipe de las tinieblas. Entonces él utiliza a este y a sus otros 71 ayudantes demonios y construyen el templo de Salomón, algo tan artístico que uno decía, pues ¿cómo pudo haber sido tallado por manos humanas? O sea, tuvo que haber habido una ayuda extra anormal o extra normal porque un hombre pues no hace nada, ¿verdad? O sea, no hace algo así, francamente. Entonces, es muy interesante este hecho. ¿Por qué? Porque él domaba a los demonios, los dominaba. Entonces Jesús en Mateo dice que iba a llegar alguien más grande que Salomón, pero no está hablando de la sabiduría de Salomón, sino que el contexto anterior dice que él estaba hablando y discutiendo sobre un tema de que él expulsaba a los demonios y cómo podía hacerlo y por qué podía hacerlo, pues tenía el poder de Dios. Pero él se estaba comparando con el rey Salomón no por su sabiduría, sino por el poder que tenía para expulsar demonios y dominarlos. Entonces, los libros apócrifos en realidad no es de que solamente tengan como una veracidad a medias o que sea un apoyo histórico, como muchos lo hicieron ver en la Watchtower y nos decían que era algo así como que se apoyaban en lo de las guerras de los judíos de Josefo, de Flavio Josefo, porque pues eran cosas como apócrifas, nada más, pero no tenían como que el respaldo del apoyo divino, de su inspiración. Además, pues sí, existe un cuento muy bueno, árabe, que se llama Las 1001 noches. Y este cuento menciona que Salomón era el señor que dominaba a los Sifrit, que eran los Sifrit, los genios de las lámparas, los demonios, que Salomón había hecho que ellos estuvieran encarcelados y ponía un sello de plomo para que jamás fueran liberados, y estos casualmente eran 72. Así que bueno, pues yo quise darles esta información que me encantó, me fascinó, me explotó la cabeza y espero que a ustedes también les hayan gustado. Para más sugerencias en los comentarios, ¿ok?